chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Como ya ustedes se adelantaron y vieron en el título de este video, la reseña que vamos a hacer el día de hoy es sobre este producto, que es un limpiador de poros o extractor de espinillas de la marca Voyeur, que se vende en Amazon y que trae 6 cabezales, los cuales yo no utilizo todos, así que ustedes por su parte aguanten ese pulgarcito porque en el transcurso del video les voy a explicar por qué yo no utilizo los 6 cabezales que trae y vamos a analizar entonces cuáles son los cabezales que tú sí vas a utilizar según tu tipo de piel. Si tú estás viendo por acá la reseña de este producto es porque tú quieres saber entonces qué hace exactamente, cómo se usa, para qué sirve y lo más importante, lo que queremos saber de cualquier producto, qué beneficios se supone que este producto va a aportar a nuestra piel si lo utilizamos. Así que sin perder más tiempo vamos a comenzar con esta reseña. Cuando nosotros vemos este aparatico, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es eso y para qué sirve? Esto que tengo aquí en mis manos recibe muchos nombres, le llamamos aspiradora de poros, le decimos extractor de espinillas. El punto es que este aparatico sirve para aspirar nuestros poros y retirar de ellos toda la suciedad que se deposite. Llámese puntos blancos, puntos negros, incluso los alimentos que colocamos en nuestra piel, por ejemplo, el bloqueador solar, la crema que utilizamos, también los serums. Si bien es cierto, estos productos cuando nosotros lo aplicamos sobre la piel es alimento, perfecto, pero con el pasar de las horas ya eso no aporta a la piel, sino que sencillamente se convierte en suciedad. La contaminación, la polución, todo eso, el sudor corre y se deposita en nuestros poros. Entonces se utiliza este aparatico precisamente para aspirar nuestros poros y retirar toda esa suciedad que corre y se deposita. Esto es un paso importantísimo, por lo menos para mí en realidad se ha convertido en un paso indispensable e imposible de saltar si quiero que realmente mis poros estén mínimos de tamaño y su diámetro no sea tan visible. Si el porito está limpio, entonces su diámetro se reduce y el poro ya no es tan visible. Pero cuando el poro está lleno de suciedad, entonces el porito no se puede minimizar de tamaño, así que su diámetro siempre va a ser muy visible y es allí entonces cuando uno dice, ay, tengo los poros demasiado abierticos, demasiado visibles, se ven mucho. Y esto es porque el poro está lleno de suciedad. Entonces ya sabemos que este aparatico que tengo aquí en mis manos es una aspiradora que lo que hace entonces es extraer toda la suciedad que se deposita en nuestros poritos. Excelente. ¿Y cómo entonces vamos a utilizar esta aspiradora de poro? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Será que la podemos utilizar todos los días para mantener todos los días nuestros poritos limpios? La respuesta es un no rotundo. El sí es que nosotros tenemos que tener todos los días, todo el día, nuestros poritos lo más limpio posible, sí, pero no lo vamos a hacer utilizando esto todos los días, porque más bien, en vez de aportar beneficios, en realidad puede ser contraproducente para la piel, porque este aparatico sí aspira bastante la piel y tampoco podemos estar todos los días maltratando, porque en realidad maltrata un poquito la piel cuando hace ese proceso de aspirar. Así que este aparatito no lo vamos a utilizar todos los días. Yo, por ejemplo, les cuento que apenas lo tuve, pues la emoción de cuando utilicé por primera vez esto y vi que me limpió tanto los poros, tanta cosita que me sacó de los poros, yo lo estaba utilizando 2 veces por semana, porque sí es fuertecito. Lo estaba utilizando los días miércoles y domingo, porque ustedes saben que son los días que yo me tomo para hacer mi proceso de exfoliación, mis mascarillas. Son 2 veces por semana, porque yo me maquillo mucho y me gusta hacerlo 2 veces por semana. Entonces lo estaba utilizando los días miércoles y domingo, pero ya después que vi que mi piel estaba bastante limpia, que ya mis poritos no tenían tanta suciedad como al principio cuando empecé a utilizar,
utilizarlo. Entonces dije, bueno, ya no es necesario que lo utilice 2 veces por semana, sino únicamente una vez. Así que yo actualmente utilizo esta aspiradora de poros solamente una vez por semana, que son los días domingo. Y así, utilizándolo una vez a la semana, me va bastante bien. ¿En qué turno utilizamos este limpiador de poros o extractor de espinillas? En la mañana, en la noche. Por lo general, ustedes saben que uno en la nochecita es que ya tiene más tiempo de dedicarse a su carita, de poner las cremitas, hacer exfoliaciones, poner mascarillas. Así que yo lo utilizo en realidad cuando hago mi limpieza los domingos. Agarro un domingo en la noche, relajadita, pongo mi musiquita y lo utilizo entonces solamente en las noches. Eso no significa que tiene que ser obligatoriamente en las noches. Podemos utilizarlo en la mañana. Claro que sí, en la tarde por supuesto, no hay ningún problema en el orden, en el momento, cualquier momento del día en que lo utilicemos, sí se puede utilizar este aparatico. ¿Y en qué orden lo vamos a aplicar? Es decir, yo sé que ustedes siempre que ven este bolsito dicen, hay tantos productos, entre todos esos productos que nosotros nos aplicamos, y disculpen que vean arriba, aquí tengo el monitor, entre todos estos productos, ¿en qué momento nosotros vamos a utilizar esta aspiradora de poros, este limpiador de poros? Nosotros vamos a tener primero, por supuesto, como siempre, nuestra carita limpia. Cero maquillaje, nos lavamos con nuestro jaboncito y lo que sí por lo menos les recomiendo, lo que yo hago, es que el día que yo utilizo este limpiador de poros es que yo exfolio mi piel. Ese día yo tomo vapor, por supuesto, y me exfolio mi carita, retiro y en ese momento es que utilizo, es decir, simplemente va a ser después de hacer nuestro proceso de limpieza, de retirar maquillaje, de retirar suciedad de la carita y antes de empezar a aplicar mis alimentos, antes de empezar con la mascarilla, antes de aplicar el tónico, antes de las cremitas. Entonces tiene como un proceso intermedio, después de nuestro proceso de limpiar y antes de empezar a aplicar nuestros alimentos. Ahora, exactamente cómo yo utilizo este limpiador de poros y aquí nos vamos con la demo porque quiero mostrarles cómo es que yo lo utilizo. Por acá deben estar viendo la demostración de cómo yo utilizo esta aspiradora de poros y si se dan cuenta, en líneas generales es muy sencillo utilizarlo. Simplemente vamos a colocar entonces este limpiador de poros sobre nuestra piel y poquito a poco vamos a ir haciendo como pequeños jaloncitos, como si fuesen pellizquitos, para que este aparatico vaya entonces aspirando nuestros poros. Yo sé, porque ya me sucedió, que uno se emociona y quiere dejar este aparatico bastante rato allí sobre ese porito hasta que salga y uno vea el poro ya totalmente limpio, pero en realidad, ya como tengo bastante tiempo utilizándolo, les puedo decir que aguanten un poquito la emoción porque en realidad sí limpia los poros y no es necesario quedarse tanto rato allí en la piel porque en realidad como aspira bastante fuerte lo que puede hacer es lastimar el poro y lastimarte allí el área de la piel. Entonces no es recomendable que dejes el dispositivo tanto rato allí en una misma área. Es recomendable que vayas paseándote por diferentes áreas de tu cara, vas levantando el aparatico en lo que vaya succionando la piel, pues simplemente lo vas levantando para que él vaya como jalando esa suciedad y la vaya entonces retirando del porito. Y de esta manera entonces es que vamos a ir limpiando nuestra carita. En líneas generales, si se dan cuenta, es así de sencillo. Este dispositivo, este limpiador de poros o extractor de espinillas, tiene 3 niveles, en este caso específicamente este que estoy utilizando. Hay muchos otros, no sé si los han visto acá en YouTube, en cualquier parte que lo hayan visto. Hay muchos otros que tienen más niveles, hay unos que tienen cámara, pero en líneas generales todos hacen lo mismo. Y por ejemplo este yo lo utilizo en el primer nivel. Les cuento que en un principio, ustedes saben, con la emoción yo dije, ay Dios mío, es que me aspiro toda esta cara para sacarme toda esta suciedad. Yo lo utilicé en el tercer nivel y les digo, mis amores, no, lo utilizo en el primero porque en realidad ya solamente en el primer nivel limpia bastante bien. Ahora,
Eso sí, así es como se usa en líneas generales, pero todavía no se me vayan, mis amores, porque vamos a hablar sobre unas consideraciones especiales que hay que tener por allí en cuenta sobre este dispositivo, cómo no se debe utilizar y algunas cositas que no se deben hacer porque si no va a llegar a maltratar nuestra piel. Vas a sentir algo, vas a tener alguna reacción cuando utilices este extractor de espinillas. La respuesta es que solo tu piel lo va a decidir. Nuestra piel es la que dice si va a reaccionar y cómo reaccionaría ante un determinado producto. Por ejemplo, en mi caso personal, es un sí rotundo. Mi piel queda súper roja cada vez que yo me limpio los poros con esta aspiradora, con este limpiador de poros. Cada vez que yo lo utilizo, mi piel queda bastante roja. Incluso aquí en el canal hay un video de una limpieza facial que yo le hice a una vecinita, es una niña, bueno, tiene como 16, 17 años creo, que yo maquillo, y yo a ella le hice una limpieza, les grabé eso utilizando este limpiador de poros, y se ve que al finalizar la limpieza pues quedan, bueno, no puedo decir mucho la palabra porque si no YouTube detecta y entonces después nos quita el video, pero sí saben que quedan como concentraciones de rojitos, como si la piel estuviese un poquito lastimadita. Entonces esas son consecuencias que quedan de haber limpiado con esta aspiradora, pero nada de qué preocuparse porque con el pasar de las horas, digamos 3, 4 horas, todas esas pequeñas hinchazones que quedan así en la piel como pequeños moretoncitos, pero rojo, eso baja. Esas son pequeñas hinchazones, enrojecimientos que quedan por haber aspirado la piel, pero eso definitivamente al pasar las 3 horas baja totalmente y la piel vuelve a su colorcito normal. Pero como les digo, recuerden que cada tipo de piel es diferente, todos reaccionamos diferente, así que solamente tu pielcita es la que va a decir, te va a demostrar cómo va a reaccionar en el momento en que tú utilices esto. Yo no tengo ninguna reacción desfavorable, en realidad mi piel reacciona bastante bien, simplemente pues claro, quedó rojita, pero nada pues de gravedad. Ahora, que definitivamente es un no rotundo en el uso de este maravilloso limpiador de poros. Eso es algo que le digo, o sea, no. Número 1, no es que me voy a pegar este producto en la piel como sí lo hice en un principio, no se los voy a negar. Aquí es la opinión y el cuento sincero de cómo yo utilizo cada uno de estos productos. En un principio, mi amor, yo me pegué como si estuviese bailando merengue con este producto en la piel y me pegué y me pegué y me pegué que no me despegaba. Porque, como les digo, la emoción de que me estaba sacando tanta suciedad, pues me pegué. Y en realidad, no. Eso definitivamente no se va a hacer, no nos podemos pegar esta aspiradora en la piel, simplemente tenemos que ir haciendo como pequeños jaloncitos, pequeños pellizquitos por toda la carita para ir retirando la suciedad, pero eso de pegarse esto tanto rato en la piel, negativo. Y otra cosa a la que le decimos, ay, esta mosca que no sé si la ven por aquí, mosca por favor. Otra cosa que decimos no rotundo es utilizar este aparatico sin utilizar vapor. Mis amores, no lo hagan. No lo hagan. Si no van a agarrar vapor y no se van a abrir los poritos, entonces no empiecen a aspirar la piel, porque cuando esto realmente funciona, les digo desde ya que funciona, esto realmente aspira, pero si esos poros están cerraditos, imagínense, tengo que salir primero de esta mosca. Les comentaba que es indispensable abrir nuestros poritos para poder trabajar ese limpiador de poros o extractor de espinilla con vapor. Es importantísimo. Yo aquí en el canal ya les compartí la reseña de esta vaporera, es la que yo estoy utilizando pues para tomar el vapor y poder abrir mis poros y de esa manera luego entonces venir con la aspiradora y retirar toda esa suciedad. ¿Qué sucede si lo utilizamos sin vapor? En realidad no van a ver tanto resultado. ¿Por qué? Porque el porito va a estar casi cerradito, con esa suciedad allí entaponada, va a estar apretadito y en realidad ustedes van a tener que hacer mucho esfuerzo con esta aspiradora, aspirando ese poro para poder desincrustar la suciedad, y así lo que estarían haciendo sería otra vez la mosca.
maltratar la piel. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Tomar vapor para dilatar bien el poro y ahora sí, entonces poder pasar la aspiradora y retirar toda esa suciedad. Cuando yo tomo bastante vaporcito, que ya mi carita está como mojadita, me doy cuenta que definitivamente sí sale mucho más suciedad. Uno piensa que tiene la cara súper limpia, pero en realidad cuando yo paso esto me sale incluso del colorcito de maquillaje y sé que es maquillaje que se ha incrustado en mis poros. Así que por lo menos para mí es un no rotundo utilizar esa aspiradora sin haber tomado vapor primero. Yo ahorita utilizo este tipo de vaporera, pero no siempre fue así, mis amores. Yo antes, cuando no tenía este tipo de la vaporera en esta presentación, pues simplemente lo hacía de la manera tradicional en la cocina, ponía a hervir mi poquito de agua, me colocaba la toalla sobre la carita y tomaba vapor. Eso también funciona. Simplemente pues no nos acerquemos tanto porque la idea tampoco es quemar la piel, sino que sencillamente el calorcito lo dilate para entonces poder hacer la extracción con este tipo de aspiradora. Ahora respondamos a una de las preguntas y es ¿qué beneficios se supone que este producto va a aportar a nuestra piel si nosotros lo utilizamos? ¿Cómo funciona exactamente este producto? ¿Cuáles son las ventajas de utilizarlo y cuáles son sus desventajas? Ya sabemos entonces que este producto trabaja bajo un sistema de succión que lo que hace es aspirar nuestros poros, así es como funciona. En este caso, esta de la marca Voyeur que se vende en Amazon tiene 3 niveles, ahí está en el primer nivel, el segundo, el tercero. Acá en el micrófono ustedes pueden escuchar más o menos el sonido que emite en cada uno de los niveles, así que hace una buena succión en la piel. Desventaja, mis amores, yo personalmente, mi opinión, yo no le encuentro ninguna desventaja a este producto. Realmente para mí son muchas las ventajas que tiene y son muchos los beneficios que me ha aportado. Porque desde que lo utilizo, mis poros los mantengo realmente limpios. Ustedes saben, ustedes que me acompañan aquí en el canal, saben desde hace un tiempo que yo ya pasé por un brote fuerte de acné y me di cuenta que digamos que el truco aquí es simplemente mantener los poros limpios y no se trata solamente de un solo producto, de una sola técnica, de un solo día. Los poros es un trabajo de todos los días y de todo el día. Ustedes saben, por ejemplo, cuando hicimos la reseña, por ejemplo, del agua micelar de Garnier, está por acá, esta que está acá, el agua micelar de Garnier. Si en el transcurso del día veo que mi carita está sucia, la siento algo pegajosa, pues simplemente tomo agua micelar o también, por ejemplo, utilizo este gel limpiador de poros, utilizo mis discos de algodón y simplemente entonces limpio mi cara, retiro esa suciedad, retoco mi bloqueador hasta que llegue la noche y pueda limpiar mi carita por completo ya con lo que es entonces mi jabón, mi tónico y todo eso. El punto es que yo realmente estoy aquí pendiente todo el día de mis poros, de mantenerlos limpios. Por eso, yo no sé si ustedes han visto, si consigo la imagen se las voy a colocar por acá. Cuando salió la publicidad de esta aspiradora de poro, también salió de una espátula. Pero yo desde un principio en realidad siempre sentí curiosidad, empatía. Era sobre este producto porque yo decía, sí, si aspira los poros realmente los voy a mantener limpios. Así que por eso lo compré y desde que lo utilizo realmente me ha ayudado a mantener los poros limpios, bien aspiraditos para que esa suciedad no se deposite. Por más que uno se limpia los poros, lo mantiene limpio con muchos productos, pero los poros son los poros y los productos corren, mis amores, y se depositan. Porque yo que me hago una limpieza pues bastante detalladita en la piel, porque ya pasé acné y no quiero en realidad que pues mi cara vuelva con esos brotes. Después cuando yo paso esto, sigue saliendo más suciedad y yo digo, oh my God, uno que piensa que realmente se limpia los poros, créeme que este aparatico te dice, pues no, mi ciela, tus poros no están limpios, tus poritos están sucios y vengo yo para aspirarlos. Así que realmente el uso de esta aspiradora de poros a mí me ha aportado muchísimos beneficios en la piel. Yo se lo he dicho tanto por Instagram, incluso amigas que me preguntan, me dicen, mira, tienes la cara mejor, ¿qué estás usando? Y una de las cosas entre los productos, le menciono los productos que estoy utilizando, realmente yo siento que este aparatico es el que más me ha ayudado y como les digo, por supuesto, con la ayuda
claro está, de vapor. Sin vapor, esos poritos no se abren, se mantienen cerraditos y la suciedad no va a salir. Así que esos son los beneficios que me ha aportado a mí en mi piel el uso de este limpiador de poros. ¿Qué tipo de piel puede utilizar este limpiador de poros o extractor de espinillas? Lo puede utilizar una piel normal, seca, mixta, grasa, sensible, es decir, todo tipo de piel. Ahora, pero fíjense algo, yo siento que las personas que tenemos piel mixta grasa, podemos aprovechar mucho más, podemos sacarle más beneficios a el uso de este limpiador de poros, porque precisamente somos las personas de piel mixta grasa las que tenemos los poritos más dilatados, la que por lo general entonces la suciedad se deposita en los poritos, así que siento que una persona de piel mixta grasa, en mi caso yo tengo piel mixta, entonces aprovecharía mucho mejor los beneficios de utilizar este limpiador de poros. En el caso de las pieles que son sensibles, pues depende. Si ustedes tienen piel sensible, tienen que ver qué tan sensible es, hasta cuándo pudiesen de pronto utilizar este aparatico, cuándo suspenderlo, dependiendo, claro está, de la sensibilidad de su piel. Y por supuesto también vamos a jugar aquí con el tema de las boquillas. Fíjense que ya le quité la boquilla que les había mostrado ahorita, porque sucede que este limpiador de poros trae 6 boquillas, pero no todas las vamos a utilizar. Por ejemplo, si tú tienes una piel sensible, una piel que reacciona, que es algo delicada, que se enrojece con mucha facilidad, entonces para ti estaría indicada estas 2 boquillas. Esta que es circular, pero fíjate que es bastante pequeña. ¿Por qué? Porque el nivel de succión es bastante gentil, no es tan abrasivo, no abarca tanto en la piel. Así que si tú tienes una piel sensible, tú tendrías que utilizar esta boquilla que es circular pero pequeña, y también tendrías que utilizar esta boquilla que tiene una puntica que es como de goma. Esto es como un silicón, es una goma bastante suavecita, así que tendrías que utilizar estas 2 boquillas porque son bastante gentiles con la piel. Yo, por ejemplo, ok, no se partió, qué bueno, porque es de plástico. Yo en un principio utilicé estas 2 boquillas y sentí precisamente que no me hacía mucho, y claro, porque es para una piel sensible, así que el nivel de succión, la forma en la que trabaja, es mucho más suave y mucho más gentil con la piel. Entonces, si tú que me estás viendo tienes una piel sensible y tienes este limpiador de poros, tienes que irte entonces a trabajar con estas 2 boquillas, la circular pequeña y la que tiene la punta de goma o silicón. En el caso, por ejemplo, para trabajar el área de la nariz, aquí en los alrededores, si pudieras utilizar también esta otra, que la boquilla es ovalada, pero que fíjate que es mucho más finita, también es ovalada, pero pequeñita, porque con esa trabajarías entonces el área de las aletas de la nariz para limpiar bien allí, que allí salen bastantes punticos blancos. En mi caso, por ejemplo, lo que es allí y acá también me salen muchos puntos blancos. Entonces, si vas a limpiar el área de la nariz, tendrías que utilizar esta boquilla que es ovalada, pero pequeña. Ahora, si tú no tienes una piel sensible, que es por ejemplo mi caso, yo no tengo una piel sensible, no reacciono con los productos, Pepa, por favor, no reacciono, entonces tendría que utilizar las boquillas que yo utilizo, son estas 2. Esta es circular, pero fíjate que es un poco más grande que la circular que utiliza una piel sensible. La de piel sensible es circular también, pero mucho más pequeñita, y esta es mucho más grande porque el nivel de succión es más fuerte. Entre más grande sea la boquillita, entonces mayor va a ser el nivel de succión. Así que yo que tengo una piel mixta, o si tuviera una piel grasa, tengo que utilizar entonces estas 2 boquillas. Esta circular, que es grandecita y que se utiliza entonces para aspirar, y si quiero exfoliar mi piel, entonces tendría que utilizar esta que en la punta trae como, miren, es algo rustiquita, es como si fuese metal, sí se siente de verdad la textura de la punta, y esta se utiliza entonces para exfoliar. Esta, por supuesto, no se pudiese utilizar en una piel sensible porque la maltrataría bastante. Así que si tú no eres de piel sensible, tendrías que trabajar con la boquilla circular grande y con esta que tiene la punta de metal para hacer exfoliación.
Ahora, hay una última boquilla que es esta, que es la ovalada, pero fíjate que tiene, aparte de que es ovalada, no es tan ovalada, es más circular, pero es biselada y es grande. Esta boquilla hace una succión mucho más fuerte en la piel. Yo poco utilizo esta, en realidad la que más utilizo es la circular y con eso en realidad a mí me basta. Pero pues si tú quieres una succión mayor, entonces te tendrías que utilizar esta, que es biselada, que también es redonda y que la boquillita es grande. Es indispensable realmente, por lo menos yo me di cuenta fue en el camino, de que no todas las boquillas las vamos a utilizar en nuestra limpieza. No es que, ay, nos vamos a abrumar porque en el momento de trabajar con este dispositivo, entonces 6 boquillas, no, en lo absoluto. Simplemente lo primero que tienes que hacer es ponerte a clasificar cuáles, primero identificar su tipo de piel, claro, y en base a eso clasificar cuáles son las boquillas que vas a utilizar para poder entonces limpiar tu carita, que en sí vienen siendo prácticamente 3 boquillas nada más. Así que aquí lo más importante es primero determinar qué tipo de piel tienes tú. Apreciemos un poco los detalles entonces de este producto. Vemos que viene en esta cajita, en la cual en la parte de afuera nos da una foto referencial del producto y nos dice de una vez el código. Vemos que el código es BR410. En Amazon hay muchos limpiadores de poros, muchas aspiradoras, extractores de espinillas, pero lo van a reconocer porque el código de este producto es BR410. En la parte de adentro viene pues esta tarjeta del consumidor en la cual escaneamos código para poder tener mucha más información entonces del producto. Trae por supuesto su manual en varios idiomas y ya lo que es entonces en la parte de adentro como tal, en esta cajita viene el limpiador de poros. Es algo pesadito, sí lo es. En la parte frontal vemos que trae este botoncito que allí se enciende y allí mismo se apaga. No trae 2 botoncitos por separado y trae entonces 3 bombillitos que indican simplemente los niveles que tiene este limpiador de poros. Tiene un primer nivel que viene siendo un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel de succión alto. El bombillito que está abajo, que es más grandecito, simplemente es para indicar cuando la batería está cargando y cuando ya está cargada. Cuando ya está cargada se muestra de un color verde bastante llamativo. En la parte posterior pues simplemente más información del producto. La marca Voyeur dice que es un removedor de puntos negros 6 en 1, es porque tiene 6 boquillas en un mismo aparatico. Nos indica que este es el modelo BR410 y que el voltaje es de 5 voltios. Y acá en la parte de la boquilla, ellas para sacarlas lo único que tienes que hacer es girar a la izquierda simplemente para poder hacer el cambio de la boquilla. Y aquí fíjense algo muy importante porque también trae en este pequeño sobrecito, trae estas pequeñas almohadillitas que son los filtros. Esos filtros hay que cambiarlos porque ellos son los que absorben esa suciedad. Para cambiarlos simplemente lo que debemos hacer es sacar esta tapita que tiene acá con mucho cuidado de que no se nos pierda. A mí se me ha caído y casi que no la encuentro. Sacamos esa tapita y aquí entonces vemos que está ese filtro. Simplemente volteamos y ese filtro sale. Una vez que está sucio, pues claro, nos deshacemos de ese filtro y hacemos cambio entonces de los filtros que vienen en ese bolsito, en esa bolsita. Volvemos a cerrar simplemente a presión. Elegimos la boquilla que vamos a utilizar. Si tienes por ejemplo una piel sensible, entonces utilizas esta que tiene la gomita de silicón. Lo colocamos y simplemente entonces lo giramos a la derecha y ya la boquilla pues ha sido entonces colocada y lista para utilizar. Simplemente encendemos en el nivel que nosotros elijamos y entonces comenzamos a trabajar sobre nuestra piel. Esto es el producto como tal. También trae por acá tengo el cable para cargarlo. Simplemente con la parte más finita, fíjense que la parte del cargador la tiene acá, así que solamente lo colocamos con un poquito de presión, creo que está al revés, acá. Lo colocamos y para cargarlo
caso de este lado simplemente lo cargamos como el celular. El mismo toconcito que trae para cargar nuestro celular, pues allí colocamos el cable y simplemente se recarga así, vía USB. Mis amores, y es esta entonces la reseña de este producto. Ya vimos qué es y qué hace, cómo se usa, qué beneficios aporta a nuestra piel, qué tipo de piel puede utilizarlo y qué boquillas, de las 6 boquillas que tiene, cuáles entonces vas a utilizar según tu tipo de piel. Si este video te ha parecido informativo, si te gustó y dijiste, wow, sí hay bastante contenido sobre este producto, estaría genial si me regalas manito arriba y por supuesto, no olvides suscribirte aquí al canal. Recuerda que tu suscripción no es simplemente una suscripción más, no lo es. Es mi motivación para sentarme aquí y compartir contigo todos estos productos que yo utilizo en mi cuidado facial y que por eso tengo acá incluido en mi baúlcito del skincare. Yo por mi parte te deseo una linda piel, nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre.